Bienvenidos a esta presentación de RootsTech Connect 2021. Me llamo Daniel Smith Ramos, soy un genealogista anglo-español y hoy les voy a hablar sobre 5 fuentes indispensables para la investigación genealógica española. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias a RootsTech y a Family Search International por haberme brindado la oportunidad de hablar con ustedes en esta conferencia online. Dado que esta presentación ha sido pregrabada, encontrarán mis datos de contacto al final de la presentación, en caso de que tuviesen alguna pregunta o requieran algún tipo de ayuda. Recuerden que esta presentación está dividida en dos partes. 5 fuentes indispensables para tu investigación genealógica española. Parte 1. Recuerden que el contenido de este vídeo, así como las ideas, puntos de vista y opiniones expresados en este documento, pertenecen únicamente al creador y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Family Search International y RootsTech. Cada parte de esta presentación durará aproximadamente 20 minutos, por lo que seré bastante breve en mis explicaciones. No les voy a leer todos los textos y ejemplos que aparecen en pantalla, pero les invito a que pausen el vídeo para que puedan leer todo con atención. En esta charla trataremos 5 fuentes distintas. Primero, el Registro Civil Español, que comienza en 1871. Segundamente, los registros parroquiales, que dependen de la Iglesia Católica en España. Tercero, los archivos municipales, que dependen de los ayuntamientos en tanto que autoridades locales. Cuarto, las hemerotecas o archivos periodísticos online. Y quinto y último, el portal de archivos españoles, también conocido como PARES. Pasemos, por lo tanto, al primer punto, el Registro Civil Español. El registro civil entra en vigor el 1 de enero de 1871 y se aplica a todo el territorio nacional español. Su creación es la culminación de un proceso que desde hacía varias décadas vino consolidando la división entre el Estado y la Iglesia Católica, la cual tradicionalmente se había encargado de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones en España a través de los bautismos, matrimonios canónicos y los enterramientos. Pese a que el registro civil se organiza por municipios o por partidos judiciales, este organismo no depende jurídicamente de los ayuntamientos, sino del Ministerio de Justicia, generalmente a través de los juzgados de primera instancia. Al contrario que en otros países, en España, solicitar una partida al registro civil a través del Ministerio de Justicia es un servicio gratuito. El registro civil se divide en 4 secciones. Hoy solo nos detendremos en las 3 primeras: nacimientos y general, matrimonios y defunciones. Es importante saber que los nacimientos, matrimonios y defunciones se suelen inscribir en el registro del lugar donde haya ocurrido el hecho. En caso de desconocerse el lugar, la inscripción de nacimiento o defunción se hará en el registro correspondiente a aquel en que se encuentre el niño abandonado o el cadáver. Aunque el registro civil es institucionalmente único, este órgano cuenta con un gran número de oficinas que están repartidas no solo por todo el territorio nacional, sino también por todo el mundo. Según su localización, podemos hablar de registros municipales o registros consulares, a los que deberemos sumar el registro civil central, al cual se remiten los hechos acaecidos en una demarcación consular en el extranjero. Ahora no me detendré en cómo solicitar una partida al registro civil vía la página web del Ministerio de Justicia, pero sí les invito a que vayan a ver la otra charla que he dado sobre el registro civil español para poder obtener más detalles al respecto. Aunque no vayamos a entrar mucho en detalle, aquí les muestro un ejemplo de una partida de nacimiento de 1897. Comprobaremos que en ella, además de inscribirse los datos personales básicos sobre el recién nacido, como su nombre o su fecha de nacimiento, también encontraremos datos sobre su situación familiar. Por un lado, encontraremos el nombre, origen, profesión y, frecuentemente, la edad de los padres. De manera similar, también encontraremos información sobre los 4 abuelos del recién nacido, su vecindad o incluso su origen, y si constaban ya fallecidos en el momento del nacimiento. Conviene también prestar atención a posibles notas marginales que se habrán anotado con posteridad a la inscripción en el registro, y en las cuales se incluirán un sinfín de datos sobre la vida de esta persona, por ejemplo, un cambio de nombre, cuándo contrajo matrimonio, si se le expidió un documento nacional de identidad, etc.
Una partida de matrimonio, como este ejemplo de 1943, también nos aportará datos sobre la boda, incluyendo en qué parroquia tuvo lugar. Asimismo, encontraremos datos sobre los novios, su edad, su estado civil y los nombres de sus respectivos padres. En los casos en los que el matrimonio fuese disuelto por divorcio o anulación, el hecho también será debidamente anotado en el margen. Recuerden que el divorcio fue legalizado por primera vez en España en 1932, siendo derogado en 1939 y finalmente restituido en 1981. Aquí tenemos una partida de defunción del año 2018. En ella apreciamos que el formato de las partidas actuales ha cambiado significativamente. Las partidas modernas, aparte de ya no estar cumplimentadas a mano, contienen información muy limitada en cuanto a las circunstancias de la persona. En las partidas de defunción más antiguas podremos encontrar información referente al fallecido y a su familia, si tenía hijos, si dejó testamento, dónde sería enterrado, etc. En cambio, en las partidas más modernas, solo se nos indicará el nombre del difunto, así como los datos sobre su origen, su estado civil y su residencia. Y muy importante, desde 1994, las partidas de defunción ya no incluyen una causa de muerte. Como ya he mencionado anteriormente, les recomiendo que vean la otra presentación que he hecho específicamente sobre el registro civil, donde encontrarán más datos sobre esta institución. Pasemos ahora al segundo punto de esta presentación, los registros parroquiales. Los registros de la Iglesia Católica son la principal fuente escrita en la que tradicionalmente se inscribían los principales hechos de la vida de los españoles, que conformaban el grueso de la población. Es decir, se constataba el nacimiento a través del bautismo, se oficializaba la formación de un nuevo núcleo familiar a través del matrimonio canónico y se certificaba la muerte a través de las partidas de enterramiento. Hemos de tener en cuenta que la creación relativamente tardía, históricamente hablando, del registro civil en España, que como acabamos de ver comienza en 1871, implica que los registros eclesiásticos son el principal medio para obtener información biográfica sobre nuestros antepasados antes de dicha fecha. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que los fondos de algunos registros civiles se han perdido, por lo que los fondos que custodia la Iglesia son muy a menudo la única fuente que nos quedará para poder remontarnos hacia atrás en nuestra investigación genealógica. Aquí tenemos una cronología simplificada de los registros eclesiásticos y civiles de España. La obligatoriedad de mantener libros sacramentales a nivel parroquial surgió en 1564, tras el Concilio de Trento. Durante los próximos 3 siglos, la Iglesia fue el único organismo exclusivamente responsable de registrar de manera efectiva los nacimientos, matrimonios y defunciones de la población civil. A comienzos del siglo XIX comenzaron a practicarse las primeras inscripciones civiles a través del registro civil provisional, el cual ya no dependería de la Iglesia sino del Estado. Desde entonces, ambos sistemas, el del Estado y el de la Iglesia, se han mantenido en paralelo hasta nuestros días, con obvias diferencias no solo en cuanto a la información que contienen sus actas, sino también su organización, su accesibilidad y naturalmente su objetivo. En la historia de los registros eclesiásticos hemos de apuntar las diversas guerras que, desgraciadamente, han causado destrozos materiales en iglesias y conventos, llevándose por delante muchos libros parroquiales. Hoy en día, la mayoría de los libros parroquiales antiguos, de aproximadamente más de 100 años, han sido centralizados en el archivo de la diócesis, llamados archivos diocesanos. Estos se suelen encontrar en la sede del obispado a la que pertenece cada parroquia. Generalmente hablando, cada parroquia solo debería custodiar los libros correspondientes a los últimos 100 años, por lo que el periodo de nuestra búsqueda podrá determinar dónde solicitar una partida en cuestión. Para saber cómo localizar un libro parroquial cualquiera, tenemos que saber dónde lo deberemos buscar, y ello requerirá un mínimo de conocimiento de geografía española. Desde 1833, España se divide en provincias, una división administrativa que vendría a quedar consagrada en la Constitución de 1978. Sin embargo, las provincias no se corresponden con la división territorial que la Iglesia Católica ha utilizado históricamente desde hace siglos. Territorialmente, la Iglesia Católica divide España en 70 diócesis, como vemos en el mapa.
Estas, a su vez, se reúnen en 14 provincias eclesiásticas, delimitadas en rojo, cada cual a cargo de su arzobispo correspondiente. Tradicionalmente, todos los niños españoles pertenecientes a familias católicas eran bautizados de inmediato por un cura o sacerdote. En caso de que el niño naciese con evidentes signos de debilidad, si había complicaciones durante el parto o si simplemente se temía por su vida, entonces era habitual que éste recibiese el bautismo de necesidad, que, ante la ausencia de un sacerdote, solía ser administrado por la partera. Aquí tenemos una partida de 1650. Toda partida sacramental de bautismo deberá recoger por lo menos tres hechos fundamentales: la fecha del bautizo, el nombre del bebé y el nombre de los padres, a menos que éste fuese expósito. Generalmente también se incluirá el nombre de al menos un padrino. Con el paso del tiempo, además de la fecha del propio bautismo, también se comenzó a constatar la fecha de nacimiento. Cuanto más modernas sean las partidas, más probabilidades habrá de encontrar datos adicionales sobre las circunstancias familiares del neonato. Por ejemplo, a partir de finales del siglo XVIII, también se comenzó a incluir los nombres de los cuatro abuelos y su lugar de origen. La mayor parte de las partidas matrimoniales que encontraremos en los registros parroquiales incluirán tres datos esenciales: la fecha y lugar de la boda, el nombre de los contrayentes y el nombre de al menos dos testigos. A partir del siglo XVII, las partidas matrimoniales empezaron a incluir el nombre de los padres de los novios, cuya parroquia de origen también comenzó a inscribirse a partir del siglo XIX. La mayoría de las partidas estipularán explícitamente que la unión tuvo lugar sin que existiese ningún impedimento, tal como un vínculo de parentesco familiar entre el novio y la novia. En caso de que sí hubiera inicialmente algún impedimento, la dispensa de este hecho será debidamente recogido en la partida, anotándose frecuentemente cuál era el obstáculo. Las dispensas matrimoniales se instruían tiempo antes de que se pudiese celebrar el matrimonio, y en ellas se anotaban los detalles sobre el impedimento en cuestión, así como los diferentes vínculos que explicasen dicho parentesco. Es frecuente que los expedientes de dispensas matrimoniales incluyesen árboles genealógicos simples representando el vínculo entre los contrayentes, por lo que es posible que estos nos aporten información que por alguna razón ya no exista en los registros parroquiales. Es importante tener en cuenta que las dispensas matrimoniales han sobrevivido de manera muy desigual en todo el país. Mientras que en algunos obispados se han preservado rigurosamente, en otros lugares ya no existen por haberse destruido, generalmente de manera bastante selectiva. En resumidas cuentas, si encontramos referencia a dos antepasados que fueron dispensados para poder contraer matrimonio, deberemos buscar el expediente de su dispensa y, si éste ya no existe, centrarnos en encontrar el vínculo que los uniese a través de partidas de bautismo y matrimonio. Generalmente hablando, en España los entierros, así como los funerales, suelen celebrarse dentro de las 48 horas después de la muerte. Esta partida de enterramiento de un adulto en el año 1801 es típica de principios del siglo XIX. En ella vemos mención al día en la que tuvo lugar el enterramiento, así como el nombre del finado. La mayor parte de estas partidas mencionarán también los sacramentos que recibió el difunto antes de morir, lo cual a veces podrá darnos pistas acerca de su enfermedad, puesto que no siempre se podían administrar los últimos ritos a alguien que estuviese demente, sufriese vómitos o fuese víctima de unas fiebres. La mayor parte de las partidas de defunción o enterramiento mencionarán si la persona era soltera, casada o viuda, apuntándose además el nombre del cónyuge. También encontraremos, sobre todo en partidas más recientes a partir del siglo XIX, referencias a sus padres, sobre todo en los enterramientos de solteros o de niños. Una práctica habitual era también incluir los nombres de los hijos que dejase esa persona, como muestra claramente este ejemplo. Aquí concluye la primera parte de esta presentación. La segunda parte podrán encontrarla en el segundo vídeo. Recuerden además que si quieren aprender más sobre el registro civil español o sobre los registros eclesiásticos de España, pueden consultar los dos vídeos que he grabado para esta conferencia sobre estos temas. 5 fuentes indispensables para tu investigación genealógica española. Fin de la primera parte.